Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Para mí es una bendición y un privilegio estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad he tenido la bendición de poder tener un tema que yo creo que viene del corazón de Dios para que podamos ser edificados y bendecidos. Le invito a que en esta noche usted nos preste mucha atención y que todo lo que vayamos leyendo, lo vayamos analizando, lo vayamos reflexionando para ponerlo en práctica todos los días. La verdad que en estos tiempos Dios todo el tiempo nos está hablando, nos está diciendo una cosa tras otra que nos van a llevar, la verdad, a vivir su reino y a vivir un reino de bendición en nuestras vidas. Entonces les invito a que estemos atentos a todo lo que estamos recibiendo. El tema de esta noche le he puesto como título Orden Sustentable. Orden sustentable, la idea de ese título es porque hay muchas cosas que en el momento que se empiezan a organizar de la forma como fueron diseñadas, empiezan a ser sustentables, empiezan a sostenerse sobre sí mismas y empiezan a crecer. Es como cuando nosotros queremos que algo funcione, queremos que algo, digamos, dentro de nuestra casa empiece a funcionar siempre. Es como cuando la mamá llega a la casa y dice, ¿por qué tengo el cucharón y las cosas en el lugar que no debe de ser? Y establecen un lugar efectivo y preciso, visible, en donde tiene que estar ese objeto colocado. Es como cuando cogen el cucharón, pusieron un perno en la pared y lo colocaron ahí. Entonces ya todos saben que dónde debe estar ese cucharón, dónde lo van a encontrar y dónde se supone que tiene que estar siempre limpio. Entonces, un orden sustentable, hablamos sobre cosas que ya están establecidas en un orden correcto y ese orden correcto nos ayuda a poder trabajar de forma más efectiva, más sencilla y de una forma continua, no interrumpida. Cuando nosotros no sabemos el orden de las cosas, empezamos a improvisar de cierta forma si nunca tenemos la certeza si es que realmente así debió ser. Es como en lo largo de una vida de una persona, si ha pasado todos sus años posiblemente trabajando y laborando en un lugar determinado, muchas veces le llegará esta pregunta a la mente: ¿será que para esto fue que yo nací? ¿Será que hice lo correcto al tomar cierta decisión? Habrá algunos que dirán, ¿será que sí debí estudiar cierta profesión? ¿Será que por qué estoy vivo en este momento? Tantas de esas preguntas que nos llevan a replantearnos cómo es que deberían estar ordenadas las cosas. Porque hay siempre esa sensación que algo no está funcionando como debería de funcionar. Dice la Biblia que en el principio creó Dios los cielos y la tierra en su momento estuvo desordenada, estuvo vacía, pero llegó Dios y ordenó las cosas. Dice que separó las aguas de las aguas, puso lumbreras, la naturaleza empezó a funcionar y empezaron a existir todos los sistemas y ecosistemas que actualmente sustentan la vida en la tierra. Si uno se pone a ver desde el cosmos, empieza a ver cosas que uno no alcanza a dimensionar por el tamaño que tienen y la funcionalidad que todo eso tiene. Hace poco tiempo atrás, los científicos siempre debatían si el universo era finito o era infinito, si había una barrera o había algún borde a donde llegar. Entonces se planteaba la teoría, y todavía la siguen planteando, de que el universo se expande. Como ellos asumen que hay una explosión, las cosas se van expandiendo, se van acelerando. Entonces que continuamente se va haciendo grande. Pero en estos últimos meses, en este último año, se lanzó un telescopio llamado James Webb. Este telescopio tiene la mejor tecnología actual. Se la lanzó al espacio para que podamos tener imágenes más precisas de qué es lo que hay afuera. Y muchas de las cosas que se ven afuera han desmontado muchas de las cosas que se pensaban que eran ciertas. Por ejemplo, esta teoría de que el universo se iba expandiendo y que en su momento había cosas pequeñas y ahora hay cosas grandes, empezó a tambalear bastante porque muchas de las galaxias que esperaban que se vieran en su estado primitivo, ya se las ve gigantes como está o como deberían verse actualmente. Entonces todos los científicos empezaron a plantearse y a replantearse y volver a analizar muchos de los datos que ellos daban por sentado, porque ahora se entiende que el universo ya estaba, que hay muchas cosas que pensaban que no existían, pero que ya han estado existiendo. Entonces ellos dicen, entonces el universo realmente es infinito. Entonces el universo ya estaba antes de lo que esperábamos.
El Big Bang también es una teoría que nuevamente y bueno, continuamente siempre estaba rebatiéndose, buscando cómo podría complementarse con las demás cosas. Pero decía otro científico que la verdad es que el ser humano no conoce ni el 5% del universo. Hay muchas de las cosas que busca darle sentido con su lógica, pero hay 1.000.000 de cosas más que no las consigue entender, porque todavía no ha llegado a ese conocimiento. Y es increíble que la Biblia ya nos menciona cómo Dios ordenó las cosas. Posiblemente uno diría, Dios lo escribió con crayones para que lo podamos entender, pero es tan magnífico poder comprender que todo lo que existe está sustentado por Dios. Todas las cosas, el universo, la Tierra, los planetas, los ecosistemas, todas las cosas ya tienen un orden, en el cual bajo ese orden funcionan. Si se quita o se altera ese orden, dejan de funcionar. Yo he visto en algunos documentales cuando llegan a ciertos ecosistemas especiales, por ejemplo, digamos Galápagos. En Galápagos tienen un ecosistema muy especial, hay una fauna bastante especial de ese lugar en donde no se repite en otros sitios. Entonces hay un control bastante importante, bastante estricto en cuanto a qué especies animales pueden ingresar allá. Uno no puede ir allá con vacas, no puede ir con ovejas, no puede ir con cabritos o a veces con animales domésticos, por ejemplo un gato, porque ellos empiezan a ser depredadores, sea de la comida de las especies que ya viven allá o de las mismas especies. Entonces se crea un desbalance y las cosas empiezan a girar y todo el círculo y todo el ecosistema empieza a tambalear y a dañarse, porque no se suponía que esas especies estén en ese lugar. Entonces hay cosas que vemos en la naturaleza, que vemos en nuestra propia casa, que necesitan tener un orden para que se puedan sustentar, puedan replicarse y puedan crecer aún más. Todas las cosas que nosotros podemos ver como reflejo en la naturaleza, todo eso en su momento salió primeramente de lo espiritual. Dice la Biblia que Dios hace las cosas de lo que no se ve para que se vean. Entonces, si accedemos a lo espiritual, habrá muchas de esas cosas que han de llegar a nuestra vida. Pero si yo no accedo a lo espiritual, todo aquello que quería que ocurra en mi vida, por más de que yo me esfuerce, posiblemente no van a llegar porque me estoy esforzando en el lugar incorrecto. Es como decir que yo quisiera ganar una maratón, pero nunca me apunté a la maratón. Solo veía los videos de la maratón, escuchaba los consejos de la maratón. Es como un momento que yo estaba bastante enganchado al ciclismo. Entonces empecé a seguir canales de ciclismo, veía las técnicas que ellos utilizaban, veía cómo ellos se esforzaban, cuántas horas al día le metían para entrenamiento. Hasta por curiosidad me metí a averiguar cuánto costaban bicicletas profesionales y todo el universo del ciclismo. Todo, cómo se categorizan ellos, cómo hay algunos que se especializan en la velocidad, en el sprint, otros solamente en la escalada, en la montaña, cómo se organizan los equipos. Bueno, un sinnúmero de datos que me parecían interesantes, pero en medio de todo eso uno se plantea, pero me interesa, claro, y es una información valiosa. Sin embargo, no es como que me esté preparando para entrar en competencia real. Es como cuando uno se informa de todas las cosas, o por ejemplo, ahora que se viene el Mundial, llenan todo el álbum del Mundial, pero posiblemente ni siquiera van a ir al Mundial, y quizás sí lo vean por televisión. Ahora, en el aspecto que Dios nos quiere llevar, no es para que seamos espectadores o solamente estudiemos cómo funcionan las cosas, sino que podamos ordenar todo lo que hay dentro de nuestra vida para que vivamos realmente el orden correcto que Él estableció. Su orden es sustentable. El orden de Dios es sustentable porque empieza a formar, empieza a crecer y empieza a multiplicarse. Las cosas que yo doy como ejemplo siempre serán replicables o serán el ejemplo, guía de muchas personas que me están viendo. A Colosenses, el capítulo 1, versículos del 15 al 20. Vamos a leer varios datos ahí importantes. Dice: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas,
que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, quien es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Estos 5 versículos nos revelan cuál es la imagen de Cristo. Nos revelan cuál es su imagen, cómo es su posición y cómo es que todas las cosas, dice, aun sean tronos, sean principados, sean autoridades, todo el sistema y todo el orden espiritual se sustentan en Él. También dicen, tanto sea su autoridad en el cielo como en la tierra. Las cosas por Cristo están sustentadas, dice que fue hecho por Él y para Él y por medio de Él. Entonces, si yo ignoro a Cristo dentro de mi día a día, entonces tengo un orden bastante incompleto. Es como decir, yo quiero poner una repisa, pero para poner esa repisa no quiero que haya una pared. Y para poner esa repisa no quiero que haya un piso. ¿Dónde lo sostengo? No es una repisa flotante, porque de todas formas tienen que estar topando con algo. Entonces las cosas que yo quiero construir, si ignoro por completo a Cristo dentro de cada una de esas decisiones, entonces no va a ser sustentable. Eso se va a caer y determinado va a destruirse. Todas las cosas que yo espero poder conseguir dentro de mi vida, los objetivos, los propósitos, las cosas que yo quisiera tener, la bendición que quisiera que en mi casa esté, todo eso solo vendrá a través de Cristo. Aunque yo quiera obtener mucho dinero y quizás digamos que lo obtengo, aunque yo tenga un trabajo estable y reciba un salario, habrá varios vacíos que no van a ser llenados porque no es la completa prosperidad que viene de Dios. Prosperidad no solamente será mi cuenta de banco llena, no será solo el dinero que yo recibo, sino aquella paz que yo recibo de parte de Dios a pesar de cualquier cosa que pueda estar ocurriendo. Sentir ese amor que me llena y que me da sentido y esperanza para todo aquello de lo cual yo estoy viviendo. Lo que me da también el motivo para poder hacer cosas para Dios. Entonces, según la revelación que veíamos aquí en Colosenses, entendemos que todas las cosas están sustentadas en Dios. Dice el inicio, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, la razón de toda la existencia es por el mismo Dios, por Cristo. Entonces, no puedo esperar que mis hijos, que mi esposa, que mi esposo, que mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi hermana, mi tío, mi abuelo, estén bien si ignoro a aquel Cristo que me llamó desde un inicio, porque es la sustentación de todas las cosas. Por eso vemos tanto desorden a nivel mundial. Ahorita mismo hay noticias todo el tiempo de la inminente guerra. Elon Musk, uno de los empresarios más famosos del mundo, él dice de que es casi inminente una guerra nuclear. Estados Unidos recientemente hizo la adquisición de medicamentos para la radiación en caso de que exista un bombardeo nuclear hacia la población. Algunos de los países están tomando recaudo. Europa actualmente se encuentra en una crisis energética porque dependían bastante del gas que recibían de parte de Rusia. Rusia cortó el suministro. Entonces los países están en conflicto. La semana pasada Corea del Norte lanzó misiles simplemente para provocar a Japón. Inmediatamente Corea del Sur y Estados Unidos también respondieron con misiles. Entonces hay tantas cosas que están ocurriendo a nivel mundial que han afectado la economía, que han afectado obviamente la paz de muchas personas más, refugiados saliendo de un país a otro país. Se dice que actualmente también en Rusia mucha de la población, sobre todo varones, que están siendo obligados a entrar al ejército, algunos se están suicidando porque no quieren matar a otras personas, otros están buscando la forma de irse de Rusia a Estados Unidos o a cualquier país para no ser parte de eso, porque también los obligan a entrar en guerra.
Ya están llegando ya no solo al punto del ejército, sino que ya pasaron a la gente del servicio inactivo y ahora ya están con los civiles. Hay tantas cosas que están ocurriendo. Aquí mismo dentro de nuestra ciudad, Santo Domingo, la gente dice la delincuencia por todos lados. De hecho, hace poco tiempo, hace unas cuantas semanas estuve en Guayaquil y era increíble porque me sentía un poquito más seguro estando en las calles de Guayaquil que estando en las calles de Santo Domingo. Y hay tantas cosas que están ocurriendo, noticias en un momento al otro. Una amiga me comentaba que cerca de su barrio es bastante bonito el barrio, pero porque es bastante bonito es bastante atractivo para los ladrones que llegan hasta con metralletas, se dan de balazos con los policías y ni que fuera una película de acción. Entonces, tantas cosas que están ocurriendo y que sumen en el miedo y en la incertidumbre a tantas personas. Y aún nosotros, cuando hemos tambaleado, también caemos en ese miedo. El asunto está en qué estamos nosotros establecidos o sustentados. Dice la palabra de que habrá guerra y rumores de guerra, habrá pestes, habrá hambre y habrá tanta desolación en la tierra. Pero aún no ha llegado el fin. En otras palabras, hay cosas que necesitan ocurrir. Hay juicios de Dios que están llegando, pero en medio de eso es cuando el pueblo de Dios ve la mayor oportunidad y la oportunidad más grande para que sean más evidentes los milagros de Dios en la vida de mucha gente. Hay gente que está con miedo, hay gente que está con terror, algunos reciben amenazas hacia sus negocios, hacia las empresas que ellos han tenido por mucho tiempo y ven que todo lo que era fortaleza se empieza a tambalear. Es una oportunidad de oro en donde la gloria de Dios se va a manifestar. Es importante que nosotros podamos ir poniendo las cosas en orden y cuando entramos en el orden de Dios, lo demás empieza a funcionar. Pero bueno, les he estado hablando bastante rato del orden de Dios, de lo importante de que el orden de Dios sea sustentable en nuestra vida, pero ¿cuál exactamente es ese orden que nos lleva a bendición? Para entrar a eso, estamos en el mismo libro de Colosenses, pero vamos al capítulo 1, versículo 7. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel siervo de Cristo, para el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tiene en el Espíritu. Por eso, desde el día en que supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría e comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Aquí va la clave. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así preservarán con paciencia en toda situación. Anteriormente estuve diciendo todas las cosas breve, parafraseando un poco, de lo que está ocurriendo en la sociedad. Hay tantas cosas, tantas noticias todo el tiempo y vemos un caos completo. Si no estamos obviamente en esa sustentación de Dios, tendremos miedo, tendremos ansiedad y tendremos bastante terror. Algunos miedos por salir, miedo de qué será la economía, miedo de que si vendrá alguna persona a amenazarme y tantas cosas que vemos a diario que están ocurriendo. Pero aquí habla de algo muy particular. Dice, esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Aquí habla de 3 elementos necesarios para que podamos ser a prueba de todo o estar siempre bien en cualquier tipo de situación. Habla desde el inicio en Colosenses de poder recibir ese amor, que viene del Espíritu Santo. Ese amor que nos da paz, ese amor que solamente lo podemos recibir a través del Espíritu Santo. Pero para poder estar en ese amor que recibimos a través del Espíritu Santo, implica que necesitamos dar frutos de toda buena obra. En otras palabras, yo no puedo recibir, conocer o saber de la gloria completa de Dios si no le estoy sirviendo, si no estoy compartiendo del amor de Dios, si no estoy buscando la forma en cómo poder de lo que yo he recibido compartir a otra persona, de poder amarnos los unos hacia los otros, de poder hacer que las personas conozcan de Cristo, de esa paz que le puede cambiar. Uno mismo puede estar sintiendo muchas cosas, pueden estar ocurriendo situaciones que parecen complicadas, que parecieran que no tienen una salida clara,
Pero cuando estamos en servicio, resulta que la palabra que necesitamos es la palabra que muchas veces estamos hablando. Y cuando la hablamos, esa palabra se hace una realidad. Y ese consuelo, a veces ese testimonio que estaba dentro de nosotros, nos empieza a dar fortaleza. Y empezamos a ver esas buenas obras. Como decíamos, para los que estuvieron en el ayuno del domingo anterior, entramos en un tiempo de gracia para vivir en la tierra prometida. Ya no solamente estamos viendo las cosas desde afuera, en misericordia, como decía el pastor Esteban, sino que ya estamos en un tiempo más grande. Si nosotros le pudiéramos poner un nombre a esto, le podríamos decir que ya estamos en términos de justicia, no solamente de misericordia, sino de justicia de Dios, en donde todas las cosas empiezan a funcionar como deberían de funcionar, como debería estar hecho, como Dios lo hizo. Entonces aquí habla de estos tres elementos. El primer elemento dice, esto implica dar frutos en toda buena obra. Segundo elemento, crecer en el conocimiento de Dios. Necesitamos tener intimidad con Dios, saber más de Él, leer su palabra para recibir esa revelación y ese sustento nuestro. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Esa última parte, esa tercera parte de ser fortalecidos con su glorioso poder es poderoso. Porque aquí nos habla de que cuando nosotros servimos, cuando estamos inmersos en intimidad con Dios, por consecuencia, toda la manifestación de milagros, de gloria de Dios, empieza a llegar. Porque cuando estamos en servicio es cuando es necesario de Dios darnos los medios y las herramientas para poder manifestar un reino de poder. No algo solo conceptual, no solo una forma de pensamiento, no un estilo de vida, no algo para reflexionar, sino algo tangible que salió de lo invisible a lo visible. Algo que cambió una situación, algo que sacudió cosas que parecían imposibles, algo que cambió pronósticos, a veces de salud o pronósticos de cómo me iba a ir en este mes financieramente, sentimentalmente o como yo piense que las cosas iban a ir bien o mal. La verdad es de que las cosas que Dios hace, las hace en orden y las hace bien hechas para que crezcan, para que se multipliquen y sean sustentables, como decíamos en el título. Entonces estos tres elementos me van a llevar a vivir realmente en la justicia de Dios. Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas demás serán añadidas. Yo no puedo decir que estoy en la justicia de Dios si no estoy sirviendo, porque dice la palabra que es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces hay un juicio en contra mía cuando he recibido tanto amor, cuando he recibido tanta palabra de Dios, cuando he recibido tantas cosas y no las he compartido. Entonces le invito a que usted pueda ser parte del servicio de Dios, pueda ser parte de aquella persona que se capacitó para poder bendecir a otra persona más, aquellos que están con hambre de querer conocer más de Dios. Porque nosotros adquirimos el hambre de Dios cuando tenemos que dar sustento a otra persona. En un momento cuando estábamos solamente por gracia, fuimos salvos todos y recibíamos comida para nosotros. Pero llegado un tiempo, eso que recibimos necesitamos compartirlo. Es como cuando usted, digamos, cuando fue joven podía comer chitos, caramelos, chupetes, lo que sea, y según usted ya estuvo bien el día, porque era joven. Pero ya cuando es adulto, cuando ya tiene hijos, cuando ya tiene responsabilidades, entiende que tiene que haber una buena alimentación y esa buena alimentación debe ser compartida para que todo lo demás crezca muy bien. Entonces, necesitamos poder entrar en este mover de servir a Dios, porque el avivamiento de Dios, ese avivamiento que muchos amados predicadores están hablando alrededor del mundo, movidos por el Espíritu Santo, ese avivamiento, ese mover de Dios solo se mueve en las personas que están en búsqueda. Si yo no estoy buscando a Dios, entonces posiblemente ya esté pasando y yo me lo perdí. Quizás esté metido en la onda del mundo con miedo y terror de lo que la gente esté viviendo, diciendo, pero como justo de Dios esté muy lejos. Ahora, un justo delante de Dios es aquel que practica la justicia, y practicar la justicia es llevar el orden de Dios dentro de nuestra vida. No conformarme, sino que buscar qué hay más allá, qué es lo que Dios ha dejado en su palabra para mí y qué es lo que quiere hacer con mi vida. Usted no es una casualidad sobre la tierra, no por nada habrá gente que siente simpatía hacia usted y se le acerca y empieza a contarle 1001 problemas que ha vivido, le cuenta su vida, su muerte y todo.
es porque usted es una bendición andante, solo que cuando no estamos atentos en la justicia de Dios o a servirlo o no lo tenemos en la mente, no nos damos cuenta. Cuando nosotros estamos atentos de algo, por ejemplo, digamos que usted lleva más de un día o 2 días sin comer. Por más que usted vea una película, esté en su trabajo, lo que va a pensar va a ser en comida, porque tiene hambre. No sé, usted vio un espectáculo, una obra, escuchó música, es algo bonito, pero usted tiene hambre. Usted está pensando en eso, porque es lo que necesita. Como usted está pensando en eso, cualquier cosa lo llevará hacia eso que está pensando y buscando. Así es con Dios. Cuando usted lo tiene como parte importante, indispensable dentro de su vida, todo lo llevará hacia aquella misión tan preciosa que nos dio de ir y hacer discípulos. Todas las cosas nos llevan a eso. Cuando tú hablas con tu médico, cuando tú hablas con tu compañero de trabajo, con tus amigos, todo eso te lleva a querer compartir de Dios, porque Dios forma parte importante dentro de tu vida. No es algo secundario, no es algo para el final del día, no es un tiempo, ni siquiera es una posición, Dios es todo. Muchas veces queremos decir, no, Dios aquí arriba y de aquí abajo está, no sé, mi hogar, mi familia. No, la verdad es que no. Dios debe ser completo y lleno en todas las cosas que tenemos. Dios debe estar en mi familia, Dios debe estar en mi trabajo, Dios debe estar en mis relaciones, Dios debe estar en mis negocios, en mis decisiones y aún en lo que como, porque le pertenecemos a Dios. Entonces vamos a leer un último versículo. Estamos en Isaías 40, 28. Dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has entendido? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta es una promesa de Dios. No es una canción solamente que algunos la podemos cantar, sino que es una promesa de Dios, que los que confían en Dios, los que se están moviendo en su amor, son los que son fortalecidos. Yo no voy a ser fortalecido si no estoy caminando con Él. No voy a ser fortalecido si la verdad es que no lo busco conocer. Es necesario poder tener estos tiempos de intimidad, de fortaleza, pero también de servicio, para poder vivir la verdadera gloria de Dios. Si en algún momento te has sentido estancado y hay gente que puede decir, no, en la iglesia están haciendo lo mismo, las mismas personas y todo. No, quizás estás viendo eso porque posiblemente no estés viviendo el servicio de Dios. Porque cuando tú sirves, todo el tiempo hay cosas nuevas. Dice la palabra que Él renueva las cosas todos los días. Las renueva todos los días porque cada día, también dice la Biblia, tiene su afán. O sea, vas a ver cosas nuevas todos los días, cuando estás en servicio y cuando se cumplen estos 3 elementos que estábamos hablando. Necesitamos que todas estas cosas entren en nuestra vida. Ahora, como último, ya para despedirme, simplemente vuelvo a recalcar los 3 elementos que necesitamos, o por lo menos 3 de las muchas más cosas que necesitamos ordenar en nuestra vida. Dice, dar fruto de toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en el sentido con su glorioso poder. Estas cosas nos llevarán a poder tener una vida sustentable en Dios. Te bendigo mucho y esperamos que nos podamos encontrar en persona y estos próximos días acá en el servicio en la iglesia, y que también este mensaje lo podamos compartir con muchas personas más. Hasta una próxima oportunidad.